y nuestra sorpresa se vea colmada, además excesivamente colmada. El director de la Fundación le gusta decir de todas maneras, precisamente para asombro de propios y extraños, que los mejores días de la Fundación están en el futuro. O sea, se ve que todavía el presente le parece poco. Él, que fue el creador de la idea, Graciano García, nos decía esta misma mañana, charlando con él, que los mejores días están por venir. Y luego hay que subrayar otro tema importantísimo, que es la honda satisfacción que Su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe, recibe cada año. A lo largo de todo el año, a medida que los jurados van tomando sus decisiones, van nombrando a los premiados, inmediatamente después él va, digamos, sorprendiéndose también agradablemente de cómo van tomando cuerpo, cómo han ido tomando cuerpo por estos 22 años hasta llegar a lo que decía nuestro compañero Manuel Román, a que es el acto cultural seguramente más importante del mundo. Acaban de haber pasado ahora mismo por la alfombra roja a dos miembros de la selección brasileña, de los capitanes y entrenadores de la selección brasileña que van a recibir los premios Príncipe de Asturias. Aquí vemos en este momento precisamente a Anthony Giddens y a Hans Magnus Enzensberger. Estamos viendo cómo están haciendo su entrada en este Teatro Campo Amor. Aquí el protocolo funciona con una de prodigiosa puntualidad. Pues sí, ustedes verán luego que va a haber, como siempre, como en los últimos años, una entrada, diríamos, más seria, más profunda, digamos, más protocolaria, valga la redundancia. Estamos en la viendo... imagen Megavin Cef, sí, miembros de los padres de Internet, de los padres de Internet, también a Robert Kahn, dos de los grandes inventores de ese invento, y valga la redundancia, porque hay que decirlo, no se nos ocurre otra palabra mejor del diccionario de la Real Academia, que nos tiene revolucionados a todos, evidentemente, a ustedes, a nosotros, a nuestros hijos. Es curioso porque estamos viendo imágenes de gente que está ya en la historia de Internet, un invento, como dice Manuel Lombao, que está en las casas de 600 millones de personas en todo el mundo, y que curiosamente tiene una historia absolutamente corta. Los galardonados de hoy empiezan a trabajar en ARPANET a final de los años 60, y de eso, cuando hablamos de los años 60 en informática, estamos hablando, pues en fin. Efectivamente, estos señores que han visto ustedes y que están viendo ustedes, pues son los que han creado el enrutamiento y los servidores, los protocolos de Internet, el TCP, el IP, etcétera. Ahora vemos, Manuel, estos son miembros del SCAR, el Comité Científico de la Antártida. Es Jerónimo López, que es el vicepresidente de este organismo, que es el que garantiza que el continente helado esté libre de contaminación. Y ahí tienen a Edward Said y a Daniel Barenboim, dos de los más queridos premiados seguramente de esta tarde, todos son queridos, pero evidentemente la popularidad de unos es mayor que la de otros. Daniel Barenboim es uno de los mejores pianistas y directores de orquesta del mundo en este momento, y sin embargo no está premiado por su categoría artística, sino por la labor que conjuntamente con ese escritor, ensayista y hombre palestino importantísimo que es Edward Said han hecho, de una manera que enseguida saldrán por el acta del jurado, y lo han vivido muchísimas veces. Y aquí tienen a dos de las figuras más populares. Sin duda, los que más focos han concentrado, sin ninguna duda, durante estos días aquí en Oviedo, y que, según ellos hicieron públicamente ayer en una rueda de prensa a la que tuvimos la ocasión de asistir, se conocieron y se saludaron aquí, en público delante de todos nosotros. Exactamente. A pesar de ser los dos vecinos de la misma ciudad. Los dos son neoyorquinos. Efectivamente, ahí los tienen, uno de los grandes autores teatrales del siglo XX, sin lugar a dudas, uno de los grandes luchadores por la libertad. Les prevenimos ya que presten especial atención. Todos los discursos son importantes, evidentemente. El más importante siempre el de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, que pronuncia aquí el discurso más importante de todo el año. También, sin lugar a dudas, es, digamos, su lugar preferido para exponer todas sus inquietudes, todas sus reflexiones más íntimas, pero presten especial atención al discurso que lleva ahí en la mano, esa carpetita roja, de Arthur Miller, porque seguramente también les sorprenderá. ¿Y qué vamos a decir de Woody Allen? Que no sepan ustedes ya, uno de los grandes creadores del cine de estos tiempos, y una personalidad realmente originalísima. Aquí en Oviedo ha dado muestras de ello, ustedes lo han visto también a través de los medios de información, y seguramente esta noche también asistiremos, esta tarde-noche, a una muestra más de su ingenio y de su independencia y de su peculiar manera de ser. Sí, porque si todo funciona tal y como está previsto, habrá una intervención también de Woody Allen. Hablará Arthur Miller, hablará Barenboim, dirá unas palabras breves Edward Said, y naturalmente el Príncipe Felipe, que, como bien decía Manuel Lombao, habla cada año aquí en este foro, en este Teatro Campo Amor,
y no sé si sería exagerado decir que probablemente sea su discurso más importante de cada año el que pronuncia aquí en esta ciudad. Yo pienso particularmente que sí, evidentemente no soy quien para decirlo seguramente, pero como comentarista de esta transmisión desde hace muchísimos años y evidentemente pues un español informado, periodista, etcétera, que sigue las actividades y las intervenciones de Su Alteza Real, realmente es el lugar en donde él, además de hacer un recorrido por las personalidades de los premiados, siempre expresa, digamos, sus 2 o 3 ideas fuerza el resto del año, su visión del mundo, su visión de la democracia, su visión de la política, su visión de la ciudadanía, su visión de la justicia, etcétera, de los grandes valores de la humanidad, sin lugar a dudas, que es además lo que él ha querido que estos premios simbolizaran. Él ha hecho en alguna ocasión algunas declaraciones referidas precisamente a que estos premios deben ser una obra de cultura y de paz, concretamente un símbolo del mundo sin fronteras para la cultura y la libertad y la concordia. Creo que son los valores más importantes de la humanidad y los valores que él, concretamente que Su Alteza Real, quiere que estos premios simbolicen. Y aquí estamos. Ahí, sin ninguna duda, volverá a hacer un discurso que tendremos que seguir con atención, en el que siempre hace un elogio, un repaso de los méritos de los ganadores del premio, que de alguna forma también dejan traslucir alguna parte de sus propias ideas. Vemos cuando son ahora las 6 de la tarde como efectivamente con puntualidad exquisita van a llegar en este momento Su Alteza Real y también Su Majestad la Reina Doña Sofía, que siempre, todos los años, desde el primero, acompaña a Su Alteza Real y asiste desde un palco a este acto de entrega de premios. Es una muestra más del cariño, del aprecio y de la importancia que Su Majestad la Reina da también a estos premios Príncipe de Asturias a lo largo de 22 años. 8 galardones, como saben todos ustedes: comunicación, artes, letras, ciencias sociales, investigación, cooperación internacional, concordia y deportes, aunque estos dos últimos no se entregan desde el principio, curiosamente, desde el año 81. Efectivamente, se crearon más tarde. Sí. El de la concordia en el 86 se entrega por primera vez, y el de deportes, que este año, como todos ustedes saben, va para la selección de Brasil, se entrega desde 1987. Ahí tiene Su Majestad la Reina Doña Sofía saludando al alcalde Marino Leonés, el alcalde de Oviedo, y también al presidente de la Fundación, José Manuel Rubén Vélez, y Su Alteza Real el Príncipe don Felipe, saludando a las autoridades y saludando también a los obetenses que están en la calle, a los asturianos, a cientos y cientos de asturianos que estén aquí. Otros van a poder seguir esta transmisión por una pantalla gigante que está en la Plaza de las Candeleras, justo a la izquierda de su imagen, la imagen que están viendo ustedes ahora. Y los grupos de gaitas que han recibido a Su Majestad la Reina, a Su Alteza Real, que ellos y cientos más de niños y niñas y chicos y chicas y hombres y mayores que han llenado Oviedo y de la gran fiesta de la cultura a través de las calles y las plazas. Ahí tienen de espaldas al director de la Fundación, pero están también los ministros don Francisco Álvarez Cascos, asturiano ilustre, ministro de Fomento, y la ministra de Educación, Cultura y Deportes, doña Pilar del Castillo. Evidentemente también había saludado a Su Alteza Real, Su Majestad la Reina, el presidente del Principado. Ahora, mientras seguimos oyendo de fondo, aunque estemos viendo imágenes de dentro del teatro, lo que ha sido efectivamente la banda sonora de toda la jornada, y ahora es la reina la que se va a dirigir al palco desde el que va a presenciar, como cada año, toda la ceremonia que preside su hijo, el príncipe Felipe, que en este momento se dispone a entrar ya en el teatro. En el teatro. Estaba haciendo comentarios con los jefes de su casa. Están en el vizconde del Castillo de Almansa, el señor Alfonsín. Está también el jefe de prensa de la Fundación. Y ya tienen a Su Majestad la Reina tomando asiento. Todos los asistentes que llevan el teatro un buen rato, que es también de rigor en este tipo de actos, se pueden ver a Su Majestad la Reina. Podrán ver también luego en el escenario a distintos miembros de los jurados, a miembros del cuerpo diplomático de los países que han sido galardonados, miembros de la Fundación y antiguos premiados y algunos invitados especiales. Su Alteza Real accede al escenario, saluda a sus madres, Su Majestad la Reina Doña Sofía, y acude a tomar asiento, acompañado por el presidente del Principado y por el presidente de la Fundación. Va a sonar un
Ha sido el grupo de gaitas Ciudad de Oviedo. Y ahora, a continuación, entrarán todos los galardonados, mientras suena música de Händel, suponemos. Sí, la música para los reales fuegos de artificio, que es una música muy apropiada para un acto como este. Con la venia de Su Alteza Real, hacen su entrada los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2002. Tienen Peter Clarkson, Peter Clarkson. Robert Rafford. Jerónimo López Martínez. Goran Slich. Lawrence Robert. los anteriores eran los representantes de premiados de investigación científica y técnica, y ahora los padres de Internet. Los padres de Internet están subiendo al escenario. Los va a ir nombrando Robert Carlos Kahn. Rodríguez. Vinton Cerf. Tim Berners-Lee. Y van a subir ahora los representantes de la selección brasileña de fútbol. Carlos Alberto Parreira. Mario Lobo Zagalo. Carlos Berry Dunga. Carlos Alberto Torres. 5 campeonatos del mundo para esta selección de fútbol, el último Hideraldo en Corea en el Luis 2002. Bellini. Ricardo Teixeira. Estos son los componentes dirigentes de la selección de Brasil. Y van a subir ahora Edward Said a Daniel Barenboim. Edward Said. Edward Said, que ha viajado desde Nueva York y que hace Daniel Barenboim. 10 años lucha contra una Contra gravísima una enfermedad, enfermedad efectivamente. que no le ha impedido en todo caso estar aquí en este Teatro Campo Amor. Anthony Giddens. Sociólogo británico, Anthony Giddens, al que todo el mundo lo Woody conoce por el Allen. mismo, el padre de la tercera vía. Así es. Bueno, Woody Allen, Arthur Miller. al que es difícil verle Con corbata. con corbata y recogiendo un Oscar, pero en cambio ha estado aquí Sí, así es. en Oviedo. Arthur Miller, 88 años, uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX y de lo que llevamos de último. Hans Magnus Enzensberger. El alemán Enzensberger, un intelectual en el sentido más clásico del término. Aunque él habla siempre de su poesía cuando se le pide que defina. Va a tomar la palabra seguidamente el presidente de la Fundación, José Ramón Álvarez Rendueles. Tiene la palabra don José Ramón Álvarez Rendueles, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades,
excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias, señoras y señores. Uno de los mayores privilegios que tiene la presidencia de la Fundación es, sin ninguna duda, el de hacer la presentación de esta solemne ceremonia que tantos valores ensalza y tantas cosas trascendentes simboliza. Entre ellos, quizás sea el más importante y emotivo, el mensaje de concordia y el homenaje a la inteligencia que desde este escenario envía España al mundo al congregar a lo que alguien definió como el gran cuadro de honor de la humanidad, es decir, a nuestros premiados. Es, de igual modo, muy satisfactorio para mí disfrutar del privilegio de dar las gracias. Gracias, Majestad, por vuestra presencia, con la que un año más ensalzáis esta ceremonia. Os ruego que trasladéis a Su Majestad el Rey nuestro respeto, lealtad y sentida gratitud. Gracias, Alteza, por vuestro constante aliento. Bien sabéis que vuestro consejo y apoyo permanente constituyen el mejor estímulo que podemos recibir para seguir avanzando en nuestra tarea. Quiero dar las gracias asimismo a los galardonados por su asistencia a este acto, al que dotan de brillantez y emotividad. A los componentes de los jurados por sus rigurosas y acertadas decisiones, a nuestros patronos y protectores por su apoyo, imprescindible desde luego para alcanzar nuestras metas, a las altas representaciones oficiales, tanto en el ámbito cultural, social como político de tantos países que nos acompañan, y, en fin, al pueblo asturiano por su compromiso con nuestra institución y por su entusiasta participación en esta celebración de la cultura y de la paz. La Fundación Príncipe de Asturias trabaja de manera muy austera con el objetivo prioritario de ensalzar los más altos valores que hacen progresar a la humanidad y la dignifican. Nuestros premios se afianzan cada vez más como un símbolo de concordia. Creemos que son también un excelente embajador cultural de nuestro país ante el mundo. Su prestigio y reconocimiento aumentan en España y de forma que nos atreveríamos a calificar de espectacular fuera de ella. Nuestra Fundación lleva a cabo a lo largo del año otra serie de actividades, todas ellas encaminadas a la difusión de la cultura. Entre ellas destaca el área musical, de la que forman parte el coro de la Fundación Príncipe de Asturias, considerado entre los de carácter aficionado como uno de los mejores de Europa y reclamado desde muchos sitios para orgullo nuestro. Su futuro está garantizado gracias a los componentes del joven coro y también al coro infantil, en el que cada año participa con una ilusión y un entusiasmo que no quiero dejar de resaltar un mayor número de niños y niñas. Por otra parte, las becas que llevan los nombres inolvidables para nosotros de Severo Ochoa Grande Cobian y Emilio Alarcos han sido de nuevo concedidas a jóvenes investigadores cuyo trabajo se verá de esta forma estimulado. El concurso Ellos fueron como tú, que la Fundación convoca desde hace 4 años, ha premiado un trabajo realizado por escolares asturianos del Colegio Público de la Caridad en el occidente de Asturias y, asimismo, y teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por los concursantes, se ha concedido una mención honorífica a alumnos del Instituto de Sotrondio y 2 menciones especiales, una a alumnos del Colegio Santa Teresa de Oviedo y la segunda a alumnos del Colegio La Corolla de Gijón. Por 7º año consecutivo, en colaboración con la Universidad de Oviedo y ahora bajo el nombre Aula Príncipe de Asturias, hemos organizado un ciclo de conferencias y de encuentros en el que participan todos nuestros galardonados. Posiblemente en tan corto espacio de tiempo no haya en el mundo una presencia de conferenciantes tan importantes como la que en los días previos a este acto reúne esta iniciativa. La Hermandad de la Probe y la Comunidad Vecinal de la Foz de Morcín han sido galardonados con el premio al Pueblo Ejemplar, premio que mañana recibirán de manos del Príncipe de Asturias. La capacidad de innovación y de iniciativa en la vida económica, social y cultural de este pueblo y de esta hermandad han sido uno de los méritos que el jurado ha destacado en el acto de concesión, considerándolo además un valor que trasciende lo meramente local para convertirse en un símbolo de progreso y solidaridad humana. Todas estas actividades de nuestra Fundación son de dimensión diferente a la de estos premios, pero, aunque sencillas, no dejan de ser importantes y muy queridas para nosotros. Desde la convicción de que es cierto aquel antiguo pensamiento según el cual la excelencia no es posible sin el sacrificio llevado hasta el límite, seguimos nuestro ilusionado camino
confiados en que todas estas realidades y estos logros, que tan generosamente se nos reconocen, son para nosotros siempre el comienzo de algo mejor. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la Fundación, don José Ramón Álvarez Rendueles. Tiene la palabra doña Elena Ruiz. Ahora escucharán ustedes, señoras y señores espectadores, la lectura de las actas y, por tanto, la de entrega los de los distintos premios. jurados. Alteza, señoras y señores, los jurados designados por nuestra Fundación para conceder los premios Príncipe de Asturias 2002 se reunieron en esta ciudad durante los meses de mayo, junio y septiembre. Tras el estudio de 265 candidaturas enviadas desde más de 50 países y apoyadas por más de 16.000 personas e instituciones de todo el mundo, han otorgado los siguientes premios. Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por ser maestro indiscutible del drama contemporáneo y por haber logrado transmitir desde la escena las inquietudes, los conflictos y las aspiraciones de la sociedad actual, renovando así la permanente lección humanística del mejor teatro, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Arthur Miller. Bueno, aquí lo ven, Arthur Miller, neoyorquino, nacido en 1915 y un hombre al que desde luego se le identifica con la palabra teatro y con la palabra compromiso. Es un ejemplo clásico de un estilo de intelectual siempre comprometido, el autor de la muerte de un viajante, el que mejor que nadie supo explicar el sueño americano y que con su actitud de denuncia sufrió también las persecuciones de los comités antinorteamericanos. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Por su contribución al desarrollo de Internet, al haber diseñado y creado un sistema de comunicación que está cambiando el mundo y que ofrece posibilidades antes impensables para el progreso de la humanidad, el jurado ha concedido el galardón a quienes lo han hecho posible. Excelentísimo señor Lawrence Roberts. Lawrence Roberts, de Connecticut, de Estados Unidos, es el que en nombre de sus compañeros, de sus 4 compañeros aquí presentes, va a recoger este premio. Excelentísimo señor Robert Kahn. Ahí está el resto de los compañeros también. Neoyorquino, coinventor de los protocolos de Internet, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa de Estados Unidos. Excelentísimo señor Vinton Cerf. Otro estadounidense de Connecticut, graduado en Stanford y doctor en la Universidad de California. También otro de los que inició Excelentísimo los protocolos. señor Tim Berners-Lee. Y este señor inglés, licenciado en física en el King's College de Oxford e investigador del Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra. Cuatro padres de Internet, aplaudidos no solo por los presentes en el Teatro Campoamor, sino estoy seguro que por todos ustedes. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Por su contribución al conocimiento y desarrollo de la estructura de las sociedades avanzadas, de las consecuencias de la modernidad y del papel de las clases y de los liderazgos en la sociedad del bienestar, así como por su aportación al debate y renovación de las ideas políticas, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Anthony Giddens. Anthony Giddens, sociólogo.
Mi padre, como todo el mundo sabe, de la tercera vía, la famosa tercera vía, que es la que inspira la política de Tony Blair y la que ha inspirado también lo que se ha dado en llamar el nuevo laborismo. Peter Gibbons, cuando explica qué es la tercera vía, dice que intenta actualizar el pensamiento político a la luz de los grandes cambios económicos. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El jurado ha concedido el galardón al Comité Científico para la Investigación en la Antártida por su excepcional trabajo en este continente y por su dedicación al estudio de la biosfera y al más profundo conocimiento de problemas y fenómenos medioambientales y climáticos trascendentales para el futuro de la humanidad. Recogen el galardón los miembros de su comité ejecutivo, excelentísimos señores Robert Bradford, de Estados Unidos, Rodan Slig, de Francia, Jerónimo López Martínez, de España, y Peter Clarkson, del Reino Unido. Hay que decir que España se unió a este comité como miembro de pleno derecho en 1987 al ratificar antes el Tratado Antártico en el 82. En virtud de ese tratado han declarado el continente antártico como territorio dedicado a la paz y a la ciencia, donde prima la cooperación internacional. Saben que allí tenemos el buque oceanográfico de investigación oceanográfica Hesperides y las bases antárticas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, situadas en las islas Livingstone y Decepción, respectivamente. 3 plataformas antárticas españolas, de las que hay más de 100 investigadores españoles. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Considerando que la hondura y la extraordinaria variedad de su obra, reflejo de un abierto cosmopolitismo, de una acusada honradez intelectual, de una gran inquietud por las cuestiones sociales y de un marcado componente ético, constituyen una valiosa aportación al debate contemporáneo y valorando asimismo su vinculación con la cultura hispánica, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Hans Magnus Enzensberger. Enzensberger, un hombre que ha publicado ensayo fundamentalmente, teatro, ha hecho documentales, ha trabajado en el periodismo, pero cuando se le pregunta por el núcleo central de su obra habla siempre de la poesía. Curiosamente nunca ha escrito una novela. Es el autor de libros como Europa de Europa, de ensayo. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Considerando sus méritos deportivos, que incluyen la conquista de 5 campeonatos del mundo de fútbol, y los valores de integración social y el sentido ciudadano que convierten a este deporte en una pasión compartida por el pueblo brasileño, el jurado ha concedido el galardón a la selección brasileña de fútbol, representada en este acto por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, excelentísimo señor Ricardo Teixeira, los capitanes, excelentísimos señores Hideraldo Luis Bellini, Carlos Alberto Torres, Carlos Berry Dunga, y los entrenadores, excelentísimos señores Carlos Alberto Parreira y Mario Lobo Zagalo. Ahí tienen, entre otros, a Parreira, seleccionador de Brasil, selección de Brasil en el Mundial de Estados Unidos del 94, que fue el que llevó a Ronaldo por primera vez a la selección. Ronaldo, con 17 años, estuvo en el banquillo, no jugó ni un minuto, pero fue su bautismo en los mundiales. En aquel mundial Dunga era capitán. Antes Bellini fue capitán en Suecia 58. Zagalo, seleccionador en México 70. Parreira, ya lo hemos dicho, seleccionador en USA 1994. Y faltan los del 2002, Scolari y Cafú. Ninguno de los dos han podido estar aquí por distintas razones de sus clubes y de ocupaciones, como tampoco está Pelé. Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Por su gran talento creador y su trabajo como escritor, guionista, actor y director cinematográfico, su ejemplar independencia y su agudo sentido crítico,
y porque con su irónica sensibilidad ha establecido un puente de unión entre las cinematografías americana y europea en beneficio de ambas, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Woody Allen. Bueno, de Woody Allen poco hay que decir, francamente. Todos conocemos su trabajo como actor, como director de cine. A todos nos ha hecho reír y también pensar este irónico director que es más el director de cine norteamericano más europeo, sin ninguna duda. Y que estos días que ha pasado por Oviedo con su aspecto tímido ha vuelto a ser exactamente igual que muchos de sus personajes de sus películas. Divertido, irónico, mordaz. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Porque con independencia de su destacada proyección artística e intelectual, realizan a favor de la convivencia y de la paz una generosa y ejemplar tarea que, simbolizada en la colaboración de jóvenes músicos, fomenta el diálogo y la reflexión, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Daniel Barenboim. Ahí tienen a un músico que ha dicho sobre el conflicto israelí-palestino que no hay solución militar ni hay solución política. Y al excelentísimo señor Edward Said. Al menos la solución no se ve inmediata, entonces ellos luchan por buscar soluciones humanas, de conocimiento mutuo, de entendimiento y de cooperación. Cada uno de nosotros, ha dicho, tiene que ayudar a buscar la solución porque los políticos en este caso no están al servicio de los individuos. La música no resuelve los problemas, pero tocar juntos ayuda a pensar juntos y a actuar juntos. Ayer hubo aquí, Manuel, un concierto al que tú tuviste oportunidad de asistir, sí, que terminó con una actuación magnífica. Una actuación magnífica de dos muchachos que supongo que están judío. entre el público, exactamente, un muchacho palestino y un israelí. Un Tiene sobrino la de palabra Said. el señor Arthur Miller, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y aquí tienen ya el primero de los discursos de los premiados. Arthur Miller, ese hombre víctima de la caza de brujas, del senador McCarthy y escritor el mismo de Las Brujas de Salem, entre otras. Y ahora va a transmitir recuerdos muy personales. La concesión de este gran premio a mi obra me trae a la memoria mis lazos con España y su cultura. I have never lived here or spent more than a few weeks at a time in several visits with my late wife, Inga Moraz, over the years. But from my youth, Spain has had some especially significant, even dramatic effects on my consciousness. I had just entered my 20s when the Civil War broke out, with a revolt led by Franco against the Republic. There was no single event as powerful in the formation of my generation's awareness of the world. To many, it was our initiation into the 20th century, probably the worst century in history. The Spanish agony has turned out to be classic, the model for many other democratic governments' overthrow by military forces espousing a return to Christian values. Two of my university classmates went off to fight with the Abraham Lincoln Brigade. One of them, Ralph Nafus, never to return. For nearly 4 years, the first news we looked for in the morning papers was the news from the Spanish front. The word Spain in the 30s was explosive, the very emblem of resistance, not only to the forced return of clerical feudalism in the world, but to the rule of unreason and the death of the mind. For many, even then, the civil war with the Nazis and Mussolini's troops in open support of Franco was the opening battle of the Second World War. Spain
also meant Picasso and his Guernica painting. Yes, it was still hard to believe that an Air Force pilot, even of the Nazi Air Force, could fly low over an open, sunlit square and drop bombs on civilians. As time went on, Spain would exemplify the struggles of many other peoples to emerge into modernity from the fog and futility of tenacious feudal institutions. Spain would often be brought to mind in China in its struggle to rid itself of feudal habits and ways of thinking. Spain came tragically to mind in Chile, where Pinochet had overthrown another elected government. In more recent years, Inga Morath would open up quite another Spain to me, the Spain she had come to love, the country where I think she felt most at home. This was the country of great painters and of her friends Balenciaga, Giacometti, Neruda, but also of peasants and townspeople and bullfighters whom she loved to photograph. She saw in the Spanish character a certain aspiration for nobility, which I think reflected her own. Starting in the early 50s, when Spain attracted little interest from the world's culture, she photographed through the half-century, and with a manifest love and respect for the soul of the people, which was her real subject. Alongside her absolute mastery of the Spanish language and customs and history, I could do little more than look on in wonder. Our Spanish experience all came to a climax about a year and a half ago, when I accompanied her on a visit to the town of Navalcán. A show of her pictures was on in Madrid at the time, and among them were a group of images which she had taken in the 50s in what was then a remote, rarely visited village. Now, 50 years later, word had gotten back to Navalcán that the place had achieved renown. A busload of villagers went to Madrid to see themselves as they had looked so long ago. They stood in the gallery, middle-aged now, survivors seeing themselves young and full of energy at their birthday parties, their weddings, in their fields and homes, surrounded with friends now grown old or passed away. They returned to Navalcán and got word to Inga insisting that she must come back for a visit. We were traveling with our friend Derek Walcott, the Nobel Prize poet and an experienced man of the world. Certainly, more than 1,000 people had come out into the streets to greet and celebrate Inga on her return. The fire and police department sent representatives, and a lunch in the town hall was laid for 60. Walcott stood with us in the midst of this crowd, which kept showering Inga with corsages, pressing glasses of wine upon her, babies to kiss, while calling out their memories of her last visit half a century ago. It was simply that she had once recognized them and had given their obscure lives a record and a public memorial. The love in their faces was palpable. I happened to look over to Walcott and saw tears in his eyes. "I've never in my life seen anything so beautiful," he said. The climax of the visit was the presentation to Inga by the mayor of a new street sign reading Calle Inga Morath. They were going to rename a street in her honor. Por lo tanto, no vengo a ustedes y a la España moderna y democrática con las manos vacías, sino con mis recuerdos personales, unos trágicos, otros felices. Es este el mismo espíritu con el cual quiero darles las gracias por su reconocimiento y este gran premio. Thank you. Ya les advertíamos que el discurso de Arthur Miller
Era una belleza de discurso. Los recuerdos de su última esposa, muerta en enero de este año, Inge Mora, y de ese pueblo de la provincia de Toledo, Navalcán, las lágrimas en los ojos del premio Nobel Derek Walcott, que les acompañó, y su amor por España. Tienen la palabra los señores Edward Said y Daniel Barenboim, premios Príncipe de Asturias de la Concordia. Your Majesty, Your Highness, ladies and gentlemen, it's a tremendous honor to be awarded this extraordinary prize and to be able to share it with my dear friend and colleague, Daniel Barenboim. I am grateful beyond words to the members of the Prince of Asturias Concord Prize for choosing us to receive this wonderful sign of recognition. And I'd also like to congratulate the other recipients whose outstanding achievements in the arts and sciences have similarly been recognized here today. Our world is full of battling identities and nationalisms. They have filled the news for several years now, many of them the result of what happened when the great classical empires began to dissolve after World War II. All too often, inherited schemes of imperial partition, such as took place in India and Palestine, aggravated communal tensions even more than before and seemed to settle nothing. Muslim and Hindu nationalists still fight on, and Palestinian Arabs and Israeli Jews are still a long way from any kind of peace. The idea and the practice of coexistence and equality appears so distant as to seem utopian. Far from achieving and fulfilling themselves, identities in close conflict with others directly bring about the terrible violence of war and protracted conflict. In every case, though, both sides of the battle over identity consider that they have justice on their side. But where is justice? Is it to fight on and on, even if one's power has grown well beyond that of one's opponent? Or is it to oppose unjust practices and keep calling attention to abuses of human and political rights? Or is it to take a superior position and pretend that identity is of no concern to you? The underlying problem with all this is that it is impossible to be neutral or to look at such tensions from on high. No matter how detached we try to be, these are life and death matters for every human being in one way or another. Each of us belongs to a community with its own national narrative, its own traditions, language, history, foundational ideas, heroic figures. These provide the substance from which all identities are formed, although not all identities feel themselves to be embattled and under constant pressure. It is true that no identity is fixed forever, since the dynamics of history and culture assure constant evolution, change, and reflection. Worst of all is when either individuals or groups pretend that they are the true representatives of an identity, only they the correct interpreters of the faith, only they the real bearers of a people's history, the only true realization of a given identity, whether it be Islamic, Judaic, Arab, American, or European. From such convictions come not only fanaticism and fundamentalism, but also a total absence of understanding of and compassion for the other. One of the especially important attributes of Spanish identity to me is that as a nation it has successfully negotiated the pluralism and even the contradictions in the history of its own complex identity. Spain's Islamic, Judaic, and Christian histories together provide a model for the coexistence of traditions and beliefs. What might have been an unending civil war has resulted instead in the recognition of a pluricultural past, a source of hope and inspiration, rather than of factionalism and dissension. What was once suppressed or denied
in Spain's long history has received its due, thanks in part to the recreative efforts of figures such as Americo Castro and Juan Goytisolo. As a Palestinian born in Jerusalem, my national history and the society of my forebears was shattered in 1948 when Israel was established. Since that time, the better part of my own life, I have participated in the struggle not just to bring justice and restitution to my people, but also to keep the hope for self-determination alive. Our modern history as a people has been full of unacknowledged suffering and continued dispossession. As an American living a life of privilege and study at Columbia University, where I have been incredibly fortunate in my career as a teacher, I came to the realization very early that I had the choice either of forgetting my past, as well as the many members of my family who were rendered homeless refugees in 1948, or of dedicating myself to lessening the traumas of suffering and dispossession by writing, speaking, testifying to the tragedy of Palestine. I'm proud to say that I chose the latter course, and with it also the cause of a non-militaristic and non-imperial American policy. I've always believed in the primacy not of armed struggle, but of rational argument, openness, and honesty, all deployed in the interests not of exclusion, but of inclusion. How then to reconcile the reality of an oppressed people, much abused and ignored as having no political and human rights, with the reality of another people whose history of persecution and genocide, unjustly in my opinion, overrode the presence of an indigenous people in the march towards self-determination? That was the issue. It involved the cooperation of many, many people, colleagues and like-minded friends, Arabs and Jews, and non-Arabs and non-Jews, whose passion for justice brought them together with the people of Palestine, suffering under military occupation for 35 years. That suffering, as well as the dispossession of the entire Palestinian nation in exile, cried out for acknowledgement and justice. It has been a hard fight, and we are far from nearing its end. Daily sacrifices are made by courageous Palestinian men and women who go on with their lives despite curfews, house demolitions, killings, mass detentions, and land expropriation. But we are always in need of moral support. We need to grip the world's imagination. We need to show those who believe that Palestine, Israel, is the land of only one people, that it is, in fact, a land for two people who can neither exterminate nor expel each other, but must somehow approach each other as equals with equal rights to live in peace and security together. It is therefore crucial for me to recognize here the energy and dedication of those Israeli and non-Israeli Jews who have crossed the line of convention, conformity, and assertive identity and acknowledged their moral involvement in a cause that in so many ways is also their cause. I should like to pay tribute to Daniel Barenboim, whose great musicianship has been offered as a gesture of the highest form of human solidarity to Palestinians and other Arabs. Strange though it may seem, it is culture generally, and music in particular, that provide an alternative model for the conflict of identities. I can only speak here as a Palestinian, but it has often struck me how impoverishing and constraining our life of struggle has been, simply because as a people deprived of citizenship, we have tended to focus all our energies on the immediate goal of achieving independence by the most direct means possible. This is understandable. But there is what I might call the long-range politics of culture that provides a literally wider space for reflection and ultimately for concord, rather than endless tension and dissonance. Literature and music open up such a different space because they are essentially arts not of antagonism, but of collaboration, receptivity, recreation, and collective interpretation. No one writes or plays an instrument just to be read or listened to by oneself. There's always a reader and a listener, and over time, the number increases. My friend Daniel Barenboim and I have chosen this course for humanistic,
rather than political reasons, on the assumption that ignorance is not a strategy for sustainable survival. Discipline and dedication have provided us with the motor to bring our communities together in concert, without illusion and without abandoning our principles. What is so heartening is how many young people have responded and how, even in this most difficult time, young Palestinians have chosen to study music, learn an instrument, practice their art. Who knows how far we will go and whose minds we might change? The beauty of the question is that it cannot easily be answered or easily dismissed. Your acknowledgement of our efforts, however, takes us a great step forward. Thank you. Han sido las palabras de Edward Said, que ha hecho un repaso por la historia de su pueblo, que ha reivindicado la justicia, la paz y la seguridad para su pueblo y la música como Majestad, concordia. Alteza, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Quisiera expresar en primer lugar mi emoción profunda y más sincero agradecimiento por la concesión de este premio Príncipe de Asturias de la Concordia, no a unos hombres, sino a una idea, a los cientos de jóvenes de Oriente Próximo que han hecho con su valiente esfuerzo una música que es armonía, diálogo, lo que es, en definitiva, perfecta expresión de esa concordia que Edward Said y yo mismo nos enorgullecemos en el presentar esta tarde. Compartirlo con él es un honor profundo para mí, dada la admiración que le profeso desde hace muchos años. Nuestro proyecto posiblemente no va a cambiar el mundo, pero es un paso. Y son esos pasos lo que todos tenemos la obligación de dar desde nuestra responsabilidad y nuestras posibilidades. Hemos sentido el pulso de muchos corazones que nos han acompañado a lo largo de estos años y sentimos una enorme satisfacción porque hoy la Fundación Príncipe de Asturias, los miembros de su patronato y las gentes del Principado se unan a nuestra iniciativa y nos hayan aportado el espíritu del noble proyecto que dedican a la humanidad y al humanismo desde 1980. Edward Said y yo hemos concebido nuestro proyecto como un diálogo permanente. Este premio supone una focalización en una manifestación de la concordia como lo son el diálogo y la armonía. En el West Eastern Divan se une un lenguaje universal y metafísico, como es la música, con el continuo diálogo que mantenemos con los jóvenes y ellos mantienen entre sí. Averroes y Maimónides, que propugnaron en su complejidad filosófica que tiene que existir equilibrio entre la razón y lo metafísico, se negaban a ser llamados maestros y escuchaban y dialogaban con sus discípulos como nosotros lo hacemos con esos jóvenes que, creyendo aprender algún modesto conocimiento o técnica de nosotros, muchas veces nos ofrecen grandísimas lecciones. España es un territorio de diálogo. En Asturias comienza el periodo histórico de la Reconquista, que es asimismo una aventura humana de encuentros y desencuentros. Tras el ensordecedor silencio que supone la llegada de ese otro mítico y desconocido, se inicia una época de intercambio que ofrece tan notables ejemplos en la literatura, en la música, en el arte. La vida de Edward Said y la mía representan el drama que nuestros pueblos han vivido en el último siglo. Nuestra amistad y la labor que desarrollamos de consumo representan también la esperanza, porque es en ese territorio en el que hemos decidido vivir dos nómadas como nosotros. También el West Eastern Divan ha viajado y ha encontrado una casa en España, en Andalucía, a cuyas gentes y cuya junta quisiéramos también agradecer su inapreciable apoyo. La concordia se expresa musicalmente como armonía. La orquesta exige que los músicos se escuchen, que ninguno intente tocar más alto que el otro, que se respeten y se conozcan. Es un canto al respeto, al esfuerzo de conocer y comprender al otro, algo clave para poder superar un conflicto
que no tiene solución militar. Hoy tal vez esté lejos también la solución política, y ello me fortalece en el sentimiento de que es primordial deber del individuo reflexionar, actuar de acuerdo con sus propios medios. Creo que así podría surgir un movimiento independiente entre ambos pueblos que les ayude a contar con una contribución para superar el odio que los enfrenta hoy día. La música es imposible de definir con palabras, porque si así lo hiciéramos, la reduciríamos. Ella ofrece un lenguaje universal y fuera del tiempo. Es aire sonoro, como decía el gran músico Ferruccio Busoni. Su fuerza es la fusión entre un elemento físico, el sonido, y el contenido humano, que no han cambiado a lo largo de la historia y las civilizaciones. Hay una reflexión sobre Séneca de la gran pensadora española María Zambrano que podemos recordar hoy. La verdadera medida del ser no puede encontrarse en un dogma, sino en un hombre concreto que percibe en su armonía interior la armonía del mundo. Es una cuestión de oído, nos dice, una virtud musical del sabio, es una actitud incesante que percibe y es un continuo acorde. Es, en suma, un arte. La moral se ha resuelto en estética y, como toda estética, tiene algo de incomunicable. Es cierto que hay algo de incomunicable, algo que va mucho más allá de las palabras en la música, y acaso sea este fenómeno el que hace que jóvenes israelíes y árabes se unan para vivir juntos la transformación del sonido en una experiencia musical. Majestad, Alteza, vivimos en un mundo de permanentes contrastes entre la armonía y la disonancia, entre la sinrazón y la racionalidad, entre la privación de la palabra y el diálogo, entre la oscuridad de la violencia y la luz del humanismo. Todos los días encontramos argumentos que nos recuerdan que la historia humana ofrece permanentes ejemplos de la parte más negativa de estas ecuaciones. Hace muchos siglos, en el Reino de Asturias, el beato de Liébana hizo una de las más preciosas contribuciones a la cultura de Occidente. En su obra evocó un Jerusalén celestial en el marco de una visión apocalíptica. Pero otro paraíso estaba construyéndose no lejos de aquí, con la contribución de musulmanes, cristianos y judíos. El hecho que dos amigos, dos hermanos, hayamos podido poner en marcha este pequeño proyecto, el hecho de que ustedes estén hoy aquí rindiendo homenaje a este empeño, nos hace pensar en la parte más positiva del ser y nos hace desear que tal vez entre todos, ustedes y nosotros, estemos aportando a los pueblos palestino y judío algo de aquello sin lo que un hombre no puede vivir, la esperanza de una vida mejor que sin duda tendrá que expresarse en un Jerusalén terrenal, donde los hombres convivan manteniendo sus identidades, creando un puente entre Occidente y Oriente. Ojalá que este premio abra espacios para esa esperanza y la paz que encierra en su seno. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de Daniel Barenboim, que ha reiterado conceptos que había dicho también Edward Said, el ejemplo de España como crisol de las tres culturas y su especial preparación, diríamos, histórica para ayudar a ese diálogo, a ese tender puentes entre la cultura oriental y occidental. Ha insistido en que no hay solución militar para el conflicto árabe-israelí. Es algo que ya esta mañana en los desayunos de Televisión Española, ese pensamiento que teníamos nosotros anotado, lo ha vuelto a reiterar en este discurso. Pero tanto él como Tomás Said han hablado de una tierra para dos pueblos. Efectivamente. Tiene ahora la palabra el señor Woody Allen, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
a great American comedian of the past, Jack Benny, had, I think, the very best line for such a stupendous occasion as this. When he won a very prestigious award, he said, I don't deserve this award, but I have diabetes and I don't deserve that either. This is how I feel this evening. I don't deserve this, but I'm very, very deeply honored to have gotten it, to receive an award. For me, to be honored in a European country is particularly meaningful to me. I grew up in an era where movies, cinema was dominated completely by American films, and I enjoyed them very much as a little boy. They were very charming, they were amusing, but it was only after World War II, when there was a great influx of European films in the United States, and I was a young man by that time, did any of us realize the potential cinema had to really be an art form. Suddenly, those of us who had been brought up on these very commercial American movies found ourselves going to small, what they called art house cinemas, foreign film cinemas in New York, seeing films by Fellini and Bergman and Buñuel and Kurosawa and De Sica and Truffaut, and these films had an enormous impact on all of us at the time. They were really the talk of the city and the talk of all of us who were interested in cinema. And this was now referred to as the golden age of European cinema. Currently, the United States has come upon what I think is a very uncreative period of movie making. The studios really conceive their projects for profit exclusively, and the films are aimed at the lowest common denominator. They're films that are not thoughtful movies, they're not mature movies, they're films that will glorify technology as an end in itself, films that are not about technology directly are made with such razzle-dazzle technical virtuosity that the content of the film implicitly becomes about technology, and the human element has been completely lost. It's now only in the European cinema again that we're starting to see films that are worthwhile, films that are really meaningful to thoughtful adults. It's extremely difficult for a thinking person to find anything to see on a Saturday night in the United States. The films are all aimed at 10-year-olds and 12-year-olds, and it's only the few European films that find their way to the United States, and not just Europe, but also films from the Middle East, from Iran, from China, from Japan, from South America. These films are the films that are most interesting and the most provocative and the most substantial to those of us who still regard movie making and cinema watching as an art form. And I want to be brief and just say that we look to the European filmmakers for leadership at this point
the leadership is not coming from the United States. The interest, as I say, in the United States is in the production of the film. The stakes have become very big. Hundreds and hundreds of millions of dollars are bet, won and lost in a weekend of films. More money is spent on the advertising, merely the advertising of a single film to open it up in the United States, than all the money someone like Buñuel spent in his entire life making films. And the situation has gotten completely out of hand. And those of us who are still serious and still have hope for the cinema as an art form look to the European filmmakers. When I left New York, the most exciting film in the city at the time was coincidentally a Spanish film, the Pedro Almodovar movie at the film festival. These are the films that the thoughtful people in New York and in the United States embrace and are talking about, and I hope that the Europeans will continue to lead the way in filmmaking, because at the moment it's not coming from the United States. Thank you very much. Bueno, el discurso de Woody Allen, sin ninguna duda, el más europeo de los directores de cine norteamericanos, como decíamos al iniciar esta retransmisión, que ha hecho un discurso serio, no ha dado muchas concesiones a su tradicional sentido del humor, y muy crítico con la gran industria del cine, que ha apartado el pensamiento para dejar todo en manos del dinero y de las tecnologías. Cine para niños. Es decir, que hay que mirar otra vez para Europa, que tienen que mirar para Europa para encontrar la orientación, el cine inteligente, el cine pensante. Y ha citado a Almodóvar, por cierto. Almodóvar y Buñuel en su... Sí, Buñuel él dijo en una rueda de prensa que alguna gasto de publicidad de una película americana pagaría todo el cine de Buñuel y Fellini. Majestad, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimo señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, excelentísimos señores ministros, embajadores, alcalde, autoridades, queridos premiados y patronos, señoras y señores. Han transcurrido ya muchos años desde que comenzamos a celebrar, llenos de esperanza, este solemne acto, y es una gran alegría ver cómo nuestros premios refuerzan su andadura y son cada vez más una realidad cultural y social de primera magnitud. Lo que fue al principio apenas un proyecto ilusionado y un reto lleno de dificultades es hoy una gran obra prestigiada y sólida, con creciente eco internacional y por ello abierta al mejor de los futuros. El logro de estas conquistas, que bien sé no ha sido fácil, hace verdadera la convicción del filósofo de que nuestras vidas cobran su sentido más profundo cuando nos esforzamos en hacer realidad nuestros sueños. Por eso, quiero reiterar mi reconocimiento a nuestros patronos, a los componentes de los jurados de nuestros premios y a las personas que con discreción y generosidad han entregado a la Fundación muchas horas sacrificadas de sus vidas. Para revivir un año más todos estos sentimientos, regreso a Asturias con la emoción de quien regresa al hogar, a una tierra donde nunca han faltado el afecto y el calor humanos. Los asturianos han sabido siempre abrirse a los mundos, dialogar, entregarse valerosamente a las causas más nobles. En circunstancias tan especiales como la que hoy nos convoca, se unen para acoger con sincera y noble hospitalidad a quienes vienen desde tantas partes de nuestra Europa y de otros continentes para disfrutar con nosotros de un día inolvidable. Asturias sabe lo mucho que aprecio y valoro esta generosa actitud hacia los premios que llevan mi nombre. Otra vez, esta querida ciudad de Oviedo será el foro en el que reflexionemos en voz alta sobre nuestras vivas preocupaciones, muchas de ellas consecuencia directa de los cambios que convulsionan al mundo y lo transforman con incontenible fuerza. Anhelamos que nuestros premios sean la voz de quienes tantas veces no la tienen,
la voz de los abandonados, la de los que sufren injusticia, la de los que defienden la libertad y son perseguidos por defenderla. Su lucha, que nunca dejará de ser nuestra lucha, fortalece nuestra fe en que es posible un mundo más justo y fraternal, libre del terror y de los fanatismos. No queremos renunciar a la esperanza, a seguir creyendo, como dice el precioso verso del inolvidable Borges, que cada aurora maquina maravillas. La relación de premiados de este año, al igual que en anteriores convocatorias, es de una extraordinaria relevancia. Expresa con nitidez la vocación más profunda de nuestros premios de ser conciencia viva de nuestro tiempo, estímulo de creatividad y aliento de los más altos valores. Queremos que sirvan de ejemplo para toda la sociedad, especialmente para nuestra juventud, a la que nunca olvidamos. El escritor norteamericano Arthur Miller, galardonado con el Premio de las Letras, encarna desde lo más hondo todas esas ideas y valores que deseamos resaltar. El teatro del siglo XX no se puede concebir sin la toma de conciencia que expresa la obra de este excepcional dramaturgo. Todos eran mis hijos, La muerte de un viajante, Las brujas de Salem, Panorama desde el puente o Después de la caída son ejemplos de que su obra no envejece. Convertida en clásica y representada continuamente con éxito en escenarios de todo el mundo, su creación dramática atiende prioritariamente a los problemas contemporáneos del americano medio, a las tensiones y disidencias entre padres e hijos, a los conflictos sociales, a la persecución asfixiante y a la falta de libertad en ambientes dominados por el localismo y los prejuicios. Aborda por ello también temas y problemas universales y eternos, siempre desde el rechazo a lo superficial, de la intolerancia, del puritanismo y de las concepciones dogmáticas que tantos estragos causan en la vida de las sociedades. Sus personajes, humildes, tantas veces muy próximos a nuestras vidas, traducen con extraordinaria fuerza psicológica su amor por la dimensión sincera y moral de los pequeños acontecimientos diarios. Esa sorprendente capacidad para interpretar la sociedad de su tiempo y la de todos los tiempos, y para ofrecernos, con rebeldía y un profundo sentido de la justicia, una permanente reflexión que sugiere soluciones iluminadoras, ha influido de manera indeleble en varias generaciones de españoles que, sobre todo en los años más difíciles, encontraron en el teatro de Miller un estímulo intelectual y una orientación moral de primera magnitud. Al igual que Willy Loman, protagonista de La muerte de un viajante, le duele la tala de los viejos olmos de su calle, también a nosotros nos llega al alma la conciencia insobornable de Miller. Con la misma nostalgia con que tan inolvidable personaje evocaba el aroma primaveral de los tilos y las acacias cercanos a su casa, a nosotros nos conmueve y nos admira el mensaje de su obra, que nos anuncia la cercanía de una nueva primavera, la llegada de un tiempo de esperanza. Un original escritor alemán, autor de agudas observaciones sobre España, Hans Magnus Enzensberger, ha sido galardonado este año con el Premio de Comunicación y Humanidades. La versatilidad y riqueza de su pensamiento le caracterizan y distinguen en el panorama de las letras europeas contemporáneas. Con una sensibilidad y una agudeza intelectual fuera de lo común, Enzensberger cultiva la poesía, el ensayo, el teatro o el periodismo desde una profunda formación humanística y una intensa capacidad para la observación y la crítica. Además de abordar problemas tan vivos como la pobreza, la inmigración, la xenofobia y el racismo, Enzensberger nos emplaza a enfrentarnos a retos ineludibles, como el nuevo y afortunado protagonismo de la mujer en la sociedad, la posibilidad de un mestizaje solidario en Europa, el uso racional del desarrollo económico
o la necesidad de una nueva pedagogía que seduzca a los niños durante su etapa escolar para hacer de ellos personas conscientes de que solo la educación y la formación continuadas les hará libres. Ilusionar a la sociedad con ideas nuevas, despertarla ante cualquier tentación de dejarse llevar por la somnolencia y la rutina, acercar la poesía a las capas más populares, traducir conceptos científicos de difícil comprensión con palabras claras o tratar con corrosivo y letal humor los sectarismos y las ideologías violentas, he ahí otras vertientes de la obra de Enzensberger, repleta de sugestivas propuestas para la Europa y el mundo que queremos. En más de una ocasión hemos sido testigos de cómo nuestros premiados en distintas áreas nos advertían desde este escenario de las amenazas y excesos de las sociedades contemporáneas. Pero también nos han recordado con palabras inolvidables que podemos y debemos mantener la esperanza en que el uso equilibrado y racional de la ciencia y la tecnología aumentará el bienestar de toda la humanidad y facilitará la vida del hombre sobre la Tierra. Por eso ha sido un gran acierto del jurado haber concedido el Premio de Investigación Científica y Técnica a los que conocemos como padres de Internet, los norteamericanos Lawrence Roberts, Vinton Cerf y Robert Kahn, y el británico Tim Berners-Lee. Ellos han creado con su talento y su sacrificio el medio más inmediato, imaginativo y revolucionario de la comunicación e información de toda la historia de la humanidad. Muy justamente, el jurado ha reconocido también en el acta la participación en esta empresa de miles de personas y de muchas instituciones. La influencia que Internet está teniendo en todos los ámbitos de la cultura, las finanzas y la empresa, la educación, la investigación científica y la tecnología es muy importante, al poseer, como se ha dicho, entre otras características, una extraordinaria capacidad para distribuir el poder de la información. Según sus creadores, Internet nos va a ofrecer aún aplicaciones insospechadas y sorprendentes, de tal manera que muchos de los cambios sociales que se produzcan en adelante van a estar decisiva e inevitablemente ligados a la evolución y perfeccionamiento de este nuevo medio de comunicación universal. Debemos velar para que tal evolución se guíe por la ética, el equilibrio y la justicia, de modo que no ahonde aún más las diferencias entre unos países y otros, que no separe a las personas más de lo que ya están, en fin, que permita seguir mejorando la vida de los seres humanos en todos los rincones del planeta. El sociólogo británico Anthony Giddens ha sido galardonado con el Premio de Ciencias Sociales. Director de la prestigiosa London School of Economics, uno de los centros de investigación y reflexión más importantes del mundo, al que Giddens ha llevado a su máximo esplendor, está considerado como uno de los más notables sociólogos del panorama internacional. Su obra ha sido y sigue siendo, en su especialidad, una de las más influyentes de nuestro tiempo y es, sin duda, la más leída y citada en su generación. Es, además, reconocida por sus innovadoras y agudas observaciones que van más allá del terreno que abarca su ciencia para adentrarse en los campos de la historia del pensamiento, la estructura de clases, los nacionalismos, las relaciones de familia y el pensamiento político. Autor de numerosas e importantes obras que se han traducido a 30 idiomas, su libro Sociología se ha convertido en un manual imprescindible en muchas universidades del mundo, entre ellas algunas españolas. Maestro de generaciones de jóvenes sociólogos, les ha hecho ver que algunas de las misiones más claras de la ciencia sociológica son cuestionar los dogmas, apreciar la variedad cultural y comprender el funcionamiento de las instituciones para así aumentar las posibilidades
de la libertad humana. Anthony Giddens ha reconstruido la tradición clásica de la sociología, adaptándola con maestría a la realidad contemporánea, en un impresionante esfuerzo de síntesis. Con todo, la parte más influyente de su obra ha sido la manera como nos ha explicado la modernidad reflexiva, es decir, cuáles son los rasgos constitutivos de nuestras sociedades y sus principales consecuencias. La imprescindible obra de Giddens nos ayuda a entender nuestro mundo, nos acompaña y nos orienta, ofreciéndonos, en definitiva, una reflexión radical sobre lo que pueden ser una vida y una sociedad mejores para todos en estos albores del siglo XXI. Una conciencia muy viva y original de este nuevo tiempo que transcurre entre dos siglos y la nostalgia de un mundo más solidario, humano y feliz, en el que nunca falten la alegría de vivir, la esperanza y las ilusiones, fundamentan la obra cinematográfica de un norteamericano excepcional, Woody Allen, que ha recibido el Premio de las Artes. Woody Allen, cuya sensibilidad y talento despiertan admiración universal, es un genio que ha sabido combinar en su arte las tareas de director, actor y de guionista cinematográfico. Aunque él con modestia nos ha dicho que lo suyo es tan solo hacer reír, todos sabemos que sus películas tienen un sentido mucho más amplio y hondo que el del humor, con ser esta una de sus señas de identidad. Reparemos en el sentido a la vez angustioso y estimulante que tienen en su filmografía la vida y la muerte, el amor y la religión, el psicoanálisis y las distintas formas del arte, el papel de la mujer y la ingeniosa y continuada crítica a una sociedad que renuncia cada día más a los imprescindibles y sencillos valores humanos. Al mismo tiempo, nobles sentimientos como la ternura y la modestia, la inteligencia sutil y la cordialidad, la emoción, la piedad, además de ironía graduales, se entrecruzan siempre en la vida del personaje central de sus películas, un personaje original, inclasificable, que vive inmerso en un tiempo acelerado, un tiempo irreversible, imprevisible y contradictorio, pero en el que se abre paso con una sensibilidad y una humanidad plenas de dignidad. Woody Allen ha centrado el mundo de sus películas en una urbe emblemática de nuestro tiempo, ahora herida por el fanatismo, la ciudad de Nueva York, a la que nos ha hecho contemplar no solo con ojos más humanos, sino sobre todo con los ojos de la poesía. En el fondo de su obra hay una profunda crítica de la ciudad y de la sociedad en la que viven sus personajes, pero es esa atmósfera poética que él pone en las escenas de su cine la que nos hace contemplarla en todo momento desde la ternura y el humor. A todo ello se ha sentido muy cercano el público europeo, para el que no es posible concebir el cine de nuestro tiempo sin la obra y la figura de Woody Allen. Nuestra fundación ha sido siempre especialmente sensible a los esfuerzos por defender la protección del medio ambiente y se ha preocupado por resaltar los beneficios que la humanidad puede extraer de dicha defensa. Por eso nos satisface muy profundamente que se le haya concedido este año el Premio de Cooperación Internacional al Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Los representantes de este organismo que hoy nos acompañan nos ofrecen el alto ejemplo de que todavía son posibles acuerdos generosos que se guíen motivados por el interés general de la humanidad. Creado para coordinar la labor de investigación científica en la Antártida y para preservar ese frágil y misterioso continente como territorio para la paz y para la ciencia, el Comité defiende con su labor los intereses de todo el planeta. La firma del Tratado de la Antártida supuso un importante avance destinado a tomar medidas al margen de los interesados repartos territoriales.
preservar la Antártida de la explotación avariciosa de sus recursos y guardarla cuidadosamente para los estudios científicos y para el progreso pacífico son algunos de los más altos fines que puede perseguir y alcanzar la comunidad científica internacional. España forma parte de los 32 países que desarrollan en la Antártida programas de investigación y cuenta allí con 2 bases científicas, la de Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, y 2 buques, uno de investigación, el Hespérides, y otro de apoyo, el remolcador Las Palmas. Deseamos que el reconocimiento a estos ideales que hoy hacemos desde España sirva también de llamada de atención para resaltar los muchos valores que encierra lo que ahora se está haciendo en aquel bellísimo y fascinante continente blanco. Y que este reconocimiento sirva también para que los gobiernos y los organismos internacionales dispongan de los medios que permitan llevar adelante tan trascendentales tareas para el futuro de nuestro planeta. Los hombres y mujeres que tan denodadamente trabajan en las estaciones científicas de la Antártida son la vanguardia de un proyecto fundamental para la vida de quienes nos sucederán en el viaje milenario de la humanidad. Pocas veces el esfuerzo de un pequeño número de científicos ha podido velar de manera más urgente y valiosa por una causa tan noble y tan imprescindible. La música, según su más antigua y hermosa definición de ser alimento del amor y de los sentimientos más sublimes, ha unido al excepcional intérprete y director de orquesta argentino de origen judío, Daniel Barenboim, y al profesor y escritor estadounidense de ascendencia palestina, Edward Said, en una valerosa tarea en favor de la convivencia y de la paz, por la que reciben el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Edward Said nos ha enseñado con sus profundos análisis literarios, históricos y políticos que solo conociéndonos a nosotros mismos y a los demás, desechando aquellas ideas recibidas que en algunos casos tan solo han servido para alimentar la confusión, examinándonos sin fáciles complacencias y estudiando a fondo nuestro pasado, es posible hallar esa comunidad de proyectos, ideas e ilusiones que fortalece al ser humano en su búsqueda de la felicidad. Daniel Barenboim ejemplifica en su persona y en su actitud la repetida idea según la cual la música es el lenguaje universal por excelencia, el que ayuda a saltar barreras, a borrar fronteras geográficas, a aglutinar razas y mentalidades distintas, algo que constituye, por tanto, una herramienta esencial en el camino hacia la concordia, porque no podemos de ningún modo sentirnos responsables ni herederos de los errores del pasado, ni tampoco prolongar estérilmente su vigencia. Por eso, los ejemplos de Edward Said y de Daniel Barenboim señalan un camino posible en cuyo recorrido no debemos desfallecer. Ambos han querido encontrar en el diálogo y el humanismo la fortaleza para seguir creyendo en la posibilidad de entendimiento entre los seres humanos y lo han hecho con tenacidad y valentía, ahora a través de la creación de una orquesta formada mayoritariamente por jóvenes judíos y palestinos. Un proyecto conjunto de ilusiones, de arte y de esperanza que ha sido acogido precisamente este pasado verano en nuestra querida Andalucía, una tierra hecha de la fusión de pueblos y culturas y tan sensible por ello a los valores de la concordia y la paz verdadera. Cuando en ella convivían cristianos, judíos y musulmanes, el más grande poeta sefardí de aquel tiempo escribió en la luminosa Granada unos no menos luminosos versos sobre la amistad y la fraternidad, sobre el desgarro de su ausencia. Si no esperaran los corazones que tú volvieras, la muerte nos habría llegado al separarnos. Desde el lirismo simbólico y conmovedor de este poema, celebramos que sea el arte
a través de una de sus expresiones más bellas, el que ha unido a Daniel Barenboim y Edward Said, pues creemos, como nuestro admirado y premiado el pasado año George Steiner, que la música puede transmutar el espacio, la densidad y hasta el curso del mundo. Les deseamos una fructífera continuidad en su ambición de concordia que todos compartimos para una tierra dolida por la historia y tan herida en su presente. La selección brasileña de fútbol ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Este galardón, que nació con la intención de reconocer los beneficios que el deporte tiene para el ser humano y también para galardonar a aquellos que, además de practicarlo con excelencia, sean ejemplares por sus valores morales, ha querido resaltar en esta ocasión los méritos históricos de los futbolistas brasileños y la trascendencia social que el fútbol tiene en aquel querido país. El fútbol es en Brasil, en efecto, un fenómeno que va más allá de lo deportivo. Capaz de expresar de una manera singular emociones, ha hecho que su práctica forme parte de la identidad de los brasileños. Es además un sentimiento, una pasión compartida. Estas características, comunes a muchos otros países, son, sin embargo, especialmente intensas en Brasil, donde, como ha afirmado ya el presidente Fernando Henrique Cardoso, el fútbol eleva la autoestima y la dignidad de todo el pueblo. Si siempre el deporte, debidamente encauzado, es especialmente beneficioso y eficaz, aún lo es más cuando se practica en comunidades con altos grados de marginación, en las que contribuye de manera importante a la inserción social y a la formación de los niños y de los más jóvenes, que en muchos casos encuentran en él la posibilidad de alejarse para siempre de un futuro amenazado por la enfermedad, la pobreza y el desarraigo. Los primeros pasos del siglo XXI nos han traído un mundo apasionante, testigo de vertiginosos cambios, imprevisible, lleno de incertidumbres y de riesgos, pero también de oportunidades. Vivimos conquistas insospechadas de la ciencia, actos sublimes de la creación artística y acciones heroicas de solidaridad que trascienden fronteras. Paralelamente, y con evidentes dimensiones globales, se alzan la pobreza, el hambre, la inmigración masiva e incontrolada, así como la ignorancia, el fanatismo y el terror en formas nuevas tan diversas y destructoras. Unos problemas a los que se enfrenta la humanidad y cuya solución constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Sin embargo, como siempre ha sucedido, las puertas de la esperanza siguen abiertas, porque la historia nos enseña que todas las tragedias y fracasos, todas las dificultades, por extraordinarias que sean, no han impedido que la humanidad siga avanzando hacia un mundo mejor. Un mundo nuevo que inevitablemente tendrá que ser regido por una ética global que, respetando la diversidad de culturas, una a todos los pueblos en torno a valores universalmente compartidos que permitan una convivencia en paz y libertad. A lo largo de este discurso he utilizado varias veces una de las más hermosas palabras que ha acuñado nuestro idioma, la palabra esperanza. Quiero ahora invocarla de nuevo al agradecer a nuestros premiados su presencia en este acto, pues con su vida y con su obra nos hacen sentirla desde lo más hondo. Ellos también simbolizan el anhelo de concordia, de cooperación y de solidaridad que está presente en nuestros premios, no solamente porque algunos de ellos llevan estos mismos nombres, sino además porque el deporte, las artes, la investigación, la literatura o las ciencias sociales son actividades nacidas de la necesidad de comunicarnos y entendernos
con nuestros semejantes, de compartir sentimientos, experiencias y proyectos. Son, en definitiva, actividades nacidas para unir y no separar. De la unión, de la cooperación, han surgido las grandes empresas humanas. Una unión que no significa uniformidad, sino fértil suma de variedades, armonía de esfuerzos diferentes, de ideas distintas que conviven, se amalgaman, se enriquecen mutuamente. Si en cualquier lugar del mundo, si desde algún pueblo perdido en las montañas de un remoto país, un solo niño o una sola niña ve esta ceremonia y siente el deseo de llegar a ser algún día tan generoso, tan brillante, tan sabio como los que nos honran al recibir nuestros galardones, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación se habrán llenado de significado. Podemos entonces afirmar que esta ha sido sin duda una hermosa tarde, una tarde llena de esperanza. Muchas gracias. Ha sido el discurso de Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe, en el que ha campeado sobre todas las cosas la palabra esperanza, como él mismo acaba de decir. Esperanza de que este mundo tan cambiante, con conquistas insospechadas de la ciencia y actos sublimes de creación y acciones heroicas de solidaridad, pero que también tiene dimensiones globales: la pobreza, el hambre, la emigración, la ignorancia, el fanatismo y el terror. Sin embargo, la esperanza, las puertas de la esperanza todavía siguen abiertas. El mismo grupo de gaitas que tocó el himno nacional para abrir esta ceremonia va a tocar ahora el himno de Asturias, antes de que Su Alteza Real clausure los 22º Premios Príncipe de Asturias y declara abierto el plazo para presentar los de la 23ª, perdón. Ha sido el himno de Asturias que ha servido para cerrar casi un acto en el que hemos podido escuchar. Con la venia de Su Alteza Real hacen su salida los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2002. Decíamos que hemos podido escuchar la voz de Arthur Miller, la voz de Woody Allen, de Edward Said, de Daniel Barenboim y del príncipe Felipe, que, como bien resaltaba Manuel Lombao, ha hecho un discurso que ha girado en torno a la palabra esperanza. Ha dicho: la historia nos enseña que todas las tragedias y fracasos, todas las dificultades, por extraordinarias que sean, no han impedido que la humanidad siga avanzando hacia un mundo mejor. Al principio de su discurso hizo también una profesión, diríamos, de intenciones y de fe en estos premios. Anhelamos que nuestros premios sean la voz de quienes tantas veces no la tienen, la voz de los abandonados, de los que sufren la injusticia, de los que defienden la libertad y son perseguidos por defenderla.
Es posible un mundo más justo y fraternal, libre del terror y de los fanatismos. Y al final yo pienso que formulaba un deseo hermosísimo, como que el ejemplo de este cuadro de honor de la humanidad que acabamos de ver reunido en este escenario, como cada octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo y en Asturias y en España, pueda servir de ejemplo a los más jóvenes, a los niños, a los jóvenes, para su vocación, para el esfuerzo, para el estudio, para la preparación que se necesita, no solo para ser brillante, original y único en un campo concreto de la ciencia o del trabajo, sino evidentemente incluso en la propia formación de su carácter, de su personalidad, de su dignidad humana. El propio príncipe destacaba también que estos premios no son solo unos premios a la excelencia, que también lo son. En todos sobrevuela la palabra concordia, la palabra solidaridad, la palabra cooperación. Dice que parten del hecho de que necesitamos comunicarnos y que son todas estas actividades, el deporte, la investigación, la literatura, actividades pensadas para unir y no para separar. La entrega de los premios Príncipe de Asturias 2002 ha finalizado y quedan convocados los premios Príncipe de Asturias 2003. Ya lo he escuchado. Como les decíamos, Su Alteza Real ha declarado clausura de este acto de la 22ª edición de los premios Príncipe de Asturias y ha abierto el plazo y ha convocado la 23ª edición. Que sin duda será en el mes de octubre del año próximo y aquí volverá a estar Televisión Española, como lo haciendo desde 1981.